Obdulio Joaquín Carbonell, mi padre, fue un destacado hombre bala. Esa era su obsesión. Y no sé si ustedes saben, un hombre bala se metía dentro del tubo de un cañón y después de una deflagración salía disparado en el aire para caer en una superficie más o menos amigable, como podría ser una malla de contención o una pileta de agua o, bueno, o algo que estuviera más o menos cerca. Se había iniciado de chiquito en el circo de los hermanos Rasparini en Pergamino, pero fue ascendiendo de aprendiz, llegó a ser el principal número del circo. Y, y en las épocas doradas del circo en Argentina, que era la década del 60, mi padre tuvo una enorme repercusión en la provincia de Buenos Aires porque los hermanos Rasparini se habían expandido y habían puesto franquicias de sus carpas en las distintas ciudades. Y mi papá tuvo una idea brillante. Después de hacer una serie de cálculos de vuelo, se disparaba de carpa en carpa, de manera que su número podía ser visto en la misma semana en Bahía Blanca, en Peguajó, en Junín, en Azul. Ay, se hizo tan conocido que empezó a entrar bastante dinero en la casa y yo tenía los mejores chiches para la escuela. Claro, lo veía cada vez menos porque que terminaba de desayunar y él decía, ay, me tengo que ir volando. Y sí, y el volando era literal, porque mi papá vivía en el aire. Todo eso hasta que en el año 75 hubo un accidente que nos cambió la vida. No, no, a nosotros, bueno, no, el accidente nos cambió la vida a nosotros, sí, pero no fue un accidente de mi papá, fue el accidente de Goliat, que era el enano del circo, que era su ayudante. Y cuando mi papá se enfermó de gripe, un viernes a la noche no pudo hacer el acto, estaban todas las entradas vendidas y entonces Goliat tomó su lugar. Claro, que le pusieron la misma cantidad de pólvora, pero mi papá tenía 1,90 m de altura y como 95 kilos de peso. Así que pobre Goliat salió por el cielo y nunca más lo vimos. La viuda hizo un juicio tremendamente oneroso y el circo quebró y mi papá quedó en la calle y no lo soportó más. Entonces una mañana yo estaba en la cama, me acuerdo, y salí disparada cuando escuché una explosión. Salir disparada era una manera de decir, porque el que se disparó fue mi papá, así, con lo puesto, 25 años después volvió. Claro que todo ese tiempo tuvimos alguna que otra noticia de él, que, que podía estar en Singapur o actuando en una feria en Frankfurt. Ah, Tornado, Tornado John se hacía llamar. Acá era Boom Boom Carbonell, no sé si les dije que Boom Boom Carbonell había sido su nombre artístico. 25 años después, cuando en mi casa no se lo nombraba más, mi mamá recibió un telegrama que decía, contrato en Houston acabado, regreso a casa. Y regresó esa misma tarde, regresó con el techo de la casa puesta porque hizo un error de cálculo también, mucho viento sur había esa tarde. Y bueno, después de que logramos rescatarlo de entre los destrozos del cielo raso, se lo veía flaco y se lo veía un poquito gris, un poquito delgado y demacrado. Entonces hizo unos estudios y los resultados vaticinaron que un último disparo podía ser fatal. Pero mi papá no se dio por vencido. Mi papá tenía el gran sueño de hacer un proyecto de corredor bioceánico de hombre bala y se destinó a hacer eso. Construyó en el fondo del jardín una plataforma de cemento, había ahorrado mucho y tenía inversores para este gran proyecto. Entonces en la plataforma del jardín, donde había flores, donde estaba la parrillita, donde estaban los hermosos canteros que enorgullecían a mi mamá, ahí puso la plataforma y empezó a surgir en lugar del naranjo un cañón cada vez más alto, cada vez más alto. Yo ahí sospeché que mi papá
no tenía ningún sueño de corredor bioceánico, de hombre bala, que mi papá quería hacer un acto final. Y una tarde reunió todo el pueblo, a la televisión y también al periódico, y mientras subía por las sogas para llegar a lo alto, yo vi que tenía la capa, pero debajo de la capa un chaleco, y en el chaleco bordadas un montón de bengalas y cañitas voladoras. El humo acre que lo acompañó a ese portento, mitad hombre, mitad munición, que era mi papá, cuando llegó a los 300 metros, se prendió, se prendieron esos fuegos de artificio y siguió ascendiendo hasta los 2000, 6000, 10.000 metros, y esa bola incandescente no la volvimos a ver. No estaba mal, no estaba mal para un adiós de despedida.